Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz, me acompañan Caroline Morales y Daniela Henao en Ecopodcast para ponerle medio ambiente en sus oídos. Hoy tenemos un tema bien interesante, los hipopótamos. De los hipopótamos en Colombia se ha venido hablando desde hace 40 años. En 1981 los trajo el señor Pablo Escobar como parte de sus excentricidades. Quería tener su zoológico personal y trajo jirafas, hipopótamos y demás. Y bueno, los hipopótamos que inicialmente eran 3 o 4 tal vez, se empezaron a reproducir y se han convertido en una especie invasora que representa un tremendo reto para las autoridades ambientales. Ya está claro que evidentemente son especie invasora. La pregunta es qué hacer con ellos y no es un debate sencillo. Los animalistas dicen no se puede sacrificar, pero sí hay que tratar de evitar que se sigan reproduciendo. Es un debate en el que hay más de una mirada, Caroline, por supuesto. Claro, porque ya el Instituto Humboldt, en estudios que ha hecho con otras entidades, dicen que hay por lo menos 100, 110, 120 hipopótamos ya esparcidos por todo el Magdalena Medio, y los biólogos pro vida, por llamarlos de alguna manera, aseguran que ahora con esta declaratoria de especie invasora que dio el Ministerio de Medio Ambiente se abre la posibilidad para controlar la especie, y dentro de las posibilidades pues también estaría la del sacrificio, la de la caza, y es allí donde pues entra el debate, algunos biólogos diciendo que pues no sería correcto una solución de muerte en este momento para los hipopótamos. Bueno, es todo un tema este de los hipopótamos sin duda, y la pregunta es ¿qué hacer con los hipopótamos? Siempre aquí en Ecopodcast buscamos a los que saben, y hoy nos acompaña David Echeverry, coordinador de Bosques y Biodiversidad de Cornare, que es la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare. Es biólogo y está dirigiendo los trabajos de monitoreo y estudio de los hipopótamos, precisamente en este corazón de nuestro país. Ha tenido tantos líos, 40 años lidiando a los hipopótamos. ¿Qué hacemos con ellos? Esa es la pregunta. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Ecopodcast. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué hacemos con los hipopótamos? Bueno, pues mira, nosotros durante todos estos años que hemos venido estudiando y digamos buscando alternativas de manejo para lo que es la problemática que representa la presencia de esta especie en nuestros ecosistemas, pues lo que nos hemos encontrado es que todo lo que podamos pensar en hacer con los hipopótamos es complejo, es demorado, es costoso, y a eso le tenemos que sumar que también es peligroso. Entonces, digamos, lo que siempre hemos tratado de demostrar es que no hay una sola salida, como muchas veces se piensa encasillar este tema. O sea, las posibles soluciones tienen que venir de diferentes frentes y de una manera como muy integral que permita, digamos, también ir socializando, informando a la comunidad, digamos, la dimensión de lo que representa esta especie y la problemática tan compleja, porque además, al ser una especie tan carismática, hay mucha atención y mucho ruido mediático que se genera en torno a las posibilidades de trabajo con ellas, y lo hemos visto con la declaratoria de especie invasora. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los hipopótamos son un problema? Porque de pronto la gente no entiende eso, tan simpáticos que son, tan gorditos, tan lindos, todo eso. ¿Por qué terminan siendo un problema? ¿Qué es lo que los convierte precisamente en invasores o en un riesgo o en un peligro? Claro, y es que muchas veces, al ser, pues como te digo, una especie carismática, ese carisma y esa muchas veces presunción o digamos que al verlo en películas en que sale Madagascar, al verlos chiquitos que se ven bonitos, al verlos gorditos y bonachones, parecen de un aspecto, digamos, tranquilo y manso, y eso está muy alejado de la realidad. La problemática que representa como tal la presencia de esta especie pues radica en varias líneas. La primera es que, digamos, se está generando un riesgo sobre nuestra biodiversidad al ser una especie exótica introducida ilegalmente al país, y que ha venido proliferando. ¿Por qué? Porque, digamos, es una especie bastante con unas capacidades adaptativas bastante amplias y que es mucho más eficiente, digamos, que las que tenemos acá, que digamos que las que pueden estar compartiendo un mismo hábitat con ellos puede ser, por ejemplo, el manatí, que está en vía de extinción por digamos, diversas otras problemáticas ambientales. Entonces el hipopótamo, al no encontrar acá depredadores, al encontrar alimento durante todo el año,
al encontrar un clima más propicio para ellos, empieza a proliferar mucho mejor que en su hábitat natural en el continente africano. Entonces, esto al conjugarse en un país megadiverso como el nuestro, que evolutivamente no está asociado con la presencia de esta especie, pues vamos a encontrarnos con que el hipopótamo va a seguir proliferando, va a seguir extendiéndose y va a desplazar la fauna nativa colombiana. Eso en términos de biodiversidad. Pero además es una especie bastante peligrosa que está compartiendo el mismo espacio con pescadores y que no estamos lejos de que haya un accidente grave con personas. Entonces eso se le sumamos, a los problemas que representa la presencia de esta especie. David, los hipopótamos, y lo hemos leído y lo hemos sabido en reportajes que han hecho otros colegas, han suscitado diferentes eventos, entre ellos el tráfico ilegal de animales. Ya hemos sabido de la compra que están haciendo de hipopótamos bebés, porque a algunas fincas, sobre todo en Antioquia, les parece muy bonito tenerlos de mascota en los lagos que hay en las fincas. ¿Por qué se está generando esta situación? Y además recordar a la gente justamente porque esto no se debería hacer. Bueno, el por qué es una situación pues muy compleja de explicar. Yo no entiendo por qué la gente quiere tener animales pues en cautiverio y más, por ejemplo, de este tipo. Es una situación también muy compleja de manejar porque se da en la total clandestinidad, se da pues digamos en unos procesos que no nos enteramos, ni siquiera la policía, que es en quienes nos apoyamos nosotros en eso, porque nosotros, digamos, como autoridad ambiental no somos policivos como tal, y eso es una actividad ilícita, todo lo relacionado con tráfico de fauna silvestre y exótica también, en este caso exótica y peligrosa. Entonces es una actividad bastante compleja de hacerle seguimiento, porque es un animalito que básicamente se traslada en un guacal y en una camioneta cabe perfectamente. Entonces eso es bastante complejo de hacerle seguimiento. Lo que hemos hecho el llamado es a ayudarnos a denunciar cuando se presenten todo este tipo de cosas, que nosotros organizamos los operativos con la policía, y a no prestarse para este tipo de prácticas, porque digamos es una problemática bastante compleja de abordar, que con la ayuda del Ministerio de Ambiente y con el Instituto Humboldt se están buscando las salidas posibles de una manera integral, con unas posibles líneas de manejo, y que es una problemática bastante compleja, y que esto lo que hace es agravarla al no saber para dónde se están enviando pues estas crías. Esto es mucho más complejo aún. Ahora, ¿la salida es sacrificar a los animales o se puede esterilizar para que no se sigan reproduciendo? ¿O hay que hacer una mezcla de las dos? Mira, el sacrificio también es una medida bastante complicada de hacer, porque el sacrificio con todo lo que tiene que ver con los parámetros bioéticos del caso es una salida bastante compleja también. O sea, no es pensarla como que esa es la salida más fácil y pensar que se van a coger a bala estos animales, porque no, en ningún momento se ha propuesto eso, y no es una salida bioética que nosotros estaríamos como de acuerdo, ¿cierto? El sacrificio está incluido entre las medidas de manejo, pero realmente es como la última opción cuando los animales no se puedan ni esterilizar ni reubicar, porque digamos hay una población que está propensa a que se siga reproduciendo sin control. Pues lo ideal sería no dejarlas ahí, porque el problema se va a seguir presentando en el tiempo. Entonces, si lo que buscamos son salidas integrales, el sacrificio está también incluido, pero digamos es la última opción, y siempre vamos a estar buscando la manera de esterilizar y de reubicar animales en otros zoológicos que lo puedan recibir. Hay países que están interesados, hay digamos acciones para hacer, que es lo que se está buscando hacer digamos como primera opción. Sí, David, pero la esterilización también tiene unas complejidades. Estaba leyendo un procedimiento que se le hizo a un hipopótamo llamado Juaco por allá en 2014, que era muy joven, y de hecho fue Cornare el que estuvo a cargo de ese procedimiento, pero contaban ustedes que los testículos no se le encontraban al hipopótamo, la piel era muy gruesa, las operaciones eran muy difíciles. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones, además del dinero, de esterilizar un hipopótamo? Claro, no es como gato o perro. Claro, no, claro, es que es lo que les digo, o sea, con hipopótamos todo es complejo, costoso,
costoso, es demorado, pero digamos que lo que hemos venido haciendo es mejorando los protocolos para hacerlo. Entonces, claro, en las primeras veces que nos enfrentamos a eso, no, pues en la primera captura eso duró meses, fue costoso, eso no. O sea, realmente decíamos como no, esto no es posible. Ya hemos venido mejorando mucho en lo que es la captura, a través de, digamos, procesos como muy artesanales. Básicamente son corrales que hemos construido y a través de la ceba los hemos podido capturar, porque antes éramos persiguiendo esos animales con un rifle de dardos, pues meses, eso se metía en un lago y se desaparecía. O sea, ahora los confinan, como que... Ahorita, digamos, a través de un sistema bastante sencillo, que es un corral, pero digamos con unas adecuaciones en acero, que digamos sean capaces de soportar la arremetida de estos animales. Por ejemplo, el acero nos lo donó Ecopetrol y con eso se construyó un super corral. Y digamos poniéndole alimento a ellos allá, ellos se meten solitos, entonces ya cuando están encerrados ya eso nos permite hacer un montón de cosas con ellos. Claro. ¿Qué come un hipopótamo a propósito? Hierbas. ¿Y cuánto? Ellos Porque debe ser una cosa pasto, loca, ¿no? Básicamente comen pasto, esa es su dieta tradicional, pero por ejemplo les encanta la zanahoria y algunas otras frutas, entonces con eso los hemos cebado y así se han capturado varios y así hemos hecho ya varias cirugías. La última cirugía, digamos que fue la primera posterior a la declaratoria como invasora, pero ya se le suma a 11 que ya habíamos hecho, entonces en total llevamos 12 cirugías de animales pues que se han esterilizado. ¿Cuántos calculan que hay? El último registro habla de 130. O sea, falta camino. Falta todavía un tajo largo. Sí, el trabajo no es fácil, no es para nada fácil. ¿Alguna recomendación? Porque los han convertido también en una especie de atractivo turístico y entonces los turistas de pronto les parece lindo tomarse la selfie. ¿Qué recomendación para las personas que se encuentren por allí un hipopótamo? Pues mira, el tema es que los hipopótamos tienen una percepción muy positiva de la gente y estamos pues en un error. Digamos, lo principal es reconocer al hipopótamo como una especie peligrosa para los ecosistemas nativos colombianos, pero también para las personas. Entonces no confiarnos por ningún motivo, porque estos animales muchas veces lo hemos visto que se acercan al corregimiento de Doradal, son animales jóvenes que están, digamos, explorando. No es que ellos vayan buscando atacar a una persona, pero ellos tienen un comportamiento muy impredecible, que digamos hoy los vemos tranquilos, que pasó caminando y se volvió y se metió al río, y varias veces lo vemos así, pero en algún momento pueden reaccionar de otra manera porque digamos hormonalmente están un poco más activos, no lo sabemos, pero el comportamiento, lo que sí sabemos es que es impredecible y que en cualquier momento puede pasar. Entonces la recomendación es siempre reconocerlo como peligroso y tratarlo como peligroso, es decir, no acercarse, no molestarlos, no ser temerarios con ellos porque, digamos, puede siempre ocurrir un accidente. Claro. David, muchísimas gracias. Qué trabajo tan tremendo el que tienen por delante, de verdad. Seguro que volvemos a conversar aquí en Ecopodcast para que nos vaya contando cómo va la tarea. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a ti y un feliz día. Es David Echeverry, que es biólogo colombiano, que está al frente de los trabajos de monitoreo y estudio de los hipopótamos, coordinador de bosques y biodiversidad de Cornare. Es un reto tremendo, claro, es que no es lo mismo que esterilizar un gato, como decíamos, Vaya, coja el hipopótamo. Me imaginé sí. A los veterinarios detrás del hipopótamo corriendo y haciendo todo tipo de maromas para encerrarlo, enjaularlo, es decir, es muy fácil decirlo, pero verlos o hacerlos o que ellos lo estén haciendo debe ser, como él dijo varias veces la palabra complejo. Con este caso de Joaco que les contaba, año 2014, dicen que se demoraron 3 horas únicamente en buscarle también dónde es que tenían que hacer la operación, porque es que pesan, tienen piel gruesa. Claro, y no es que haya experiencia, dijéramos, en Colombia o lo que sea, haciendo esta tarea. No es fácil. Ahora, decía David, Carolay, que es el último recurso, el sacrificio de los animales, y que obviamente están buscando otras alternativas. Y hay varios biólogos y animalistas que están de acuerdo con esa posición. Es decir, que lo que hay que tratar de hacer es proteger la vida de los animales y evitar que se reproduzcan, pero darles una salida de vida, ¿no? Encontrar la manera. Sí, y han sido algunos biólogos muy críticos con esta opción que está ahí, latente, básicamente con el control de la especie de los hipopótamos en Colombia. El biólogo Enrique Cerda Ordóñez, magíster en conducta animal y docente además del Departamento de Biología
Biología de la Universidad Nacional de Colombia, pues asegura que no se debe sacrificar a los hipopótamos y afirma que mientras hayan soluciones de vida, pues no debe haber soluciones de muerte. Es obvio que es claro que los hipopótamos hay que controlarlos, es una especie invasora, pero lo que no estoy de acuerdo es con algunos comentarios que han hecho que el control de los hipopótamos hay que hacerlo sacrificando a los animales. Yo pienso que hay siempre soluciones de vida. Mientras haya soluciones de vida, no veo por qué utilizar las soluciones de muerte, a los cuales los colombianos estamos muy acostumbrados a usar. Otro asunto bien importante es que no hay muchos estudios sobre el comportamiento de los hipopótamos en Colombia. Lo decía David, son animales salvajes. En África eran muy salvajes, pero el biólogo Enrique Cerda dice que en Colombia los hipopótamos no son agresivos, pero sin embargo faltan más estudios para determinar que esto sea cierto. Escuchemos. Además, porque los hipopótamos han sido siempre estigmatizados, porque de acuerdo con la gente que habla de que los hipopótamos son peligrosos, y aquí en Colombia los hipopótamos no son peligrosos. O sea, los hipopótamos son vegetarianos, no son carnívoros, son vacas acuáticas, podemos decir, y aquí los hipopótamos no son agresivos, porque están viviendo en un ambiente totalmente muy bueno para ellos. En África son peligrosos porque en época de verano se secan los humedales, se secan de agua, y los hipopótamos tienen que concentrarse en los pequeños pozos de agua, y obviamente allí eso genera esa concentración de cientos de hipopótamos en espacios muy reducidos, obviamente que genera conflictos y generan agresiones. Pues paradójico además porque, bueno, dice básicamente el biólogo de la Universidad Nacional que en Colombia los hipopótamos son muy tranquilos, no son agresivos, y que en África sí lo son, y que pues no habría mayor peligro, mayor riesgo, pero sí hemos reportado y lo hemos visto también en algunos diarios del país como algunos hipopótamos han intentado atacar a algunos campesinos, sobre todo en Antioquia. Ya en unos segunditos nos vamos a conectar con Juan Carlos Higuita, que nos cuenta de la gente que convive con los hipopótamos en su entorno. Pero antes quería preguntarle a Daniela, el tema de los hipopótamos ha estado también fuera del país, de estos hipopótamos, los hipopótamos colombianos, y ha estado en Estados Unidos, en donde fueron declarados personas jurídicas. ¿Cómo es esta historia? Pues es que fue a finales de 2021 cuando por primera vez un tribunal de los Estados Unidos los reconoció como personas jurídicas, pero específicamente a las crías de los hipopótamos de Pablo Escobar. El abogado Luis Domingo Gómez en Colombia ha sido como uno de los representantes del grupo de 100 hipopótamos que dijo no los pueden sacrificar. Entonces puso una demanda en Colombia. Esa demanda llegó a Estados Unidos para que un grupo de expertos en esterilización no quirúrgica de especies silvestres fuera a Ohio a dar testimonio en nombre de los hipopótamos. Una vez el Tribunal de Ohio dice, listo, ustedes dos expertos pueden hablar en nombre de los hipopótamos, es cuando entonces le otorga la personería jurídica a la comunidad de hipopótamos que vive en el río Magdalena. Así se llamaba ese grupo. ¿Para qué? Pues para evitar o para defender mejor pues que no se les matara aquí en Colombia. ¿Por qué termina la justicia de Estados Unidos metida en Y el es asunto? el primer caso, es el primer curioso. caso. Esto lo lideró una organización sin fines de lucro que se llama Animal Legal Defense Fund. Ellos presentaron la solicitud ante un tribunal. Lo que hicieron fue que se interesaron en la demanda en Colombia y dijeron, bueno, traigamos expertos y al menos logramos que si los reconocen como personería, como persona jurídica los hipopótamos, pues podríamos lograr que se busque otro camino al sacrificio en Colombia. El abogado que interpuso la demanda es quien ha defendido la iniciativa de generar una especie de santuario en donde ellos puedan permanecer y estar, pero los que consideran que es una especie invasora dicen los santuarios se hacen pero con fauna nativa. Es muy difícil hacerlo con fauna foránea que es invasora, que genera el impacto tan grande que puede tener en el ecosistema. De modo que el asunto no es sencillo. Pero les decía, vamos con Juan Carlos Higuita, porque son muchas las personas que han tenido que convivir. Si hay 130 hipopótamos dando vueltas por el Magdalena Medio, pues la gente se los encuentra. Pero además, ojo, que muchos consideran que es un gran atractivo turístico, que eso les trae ingresos, que es bueno para ellos. Es decir, el tema no es
para nada sencillo. Juan Carlos Higuita, ¿cómo se convive con hipopótamos allí en el Magdalena Medio? Nos cuenta aquí la historia. Hola, un saludo muy especial desde Medellín. Sin duda alguna, los hipopótamos, especies que pueden llegar a pesar hasta 1,5 toneladas y un poco más, son altamente territoriales. Los pobladores del Magdalena Medio conviven con ellos, pero han aprendido de alguna manera a respetar sus espacios. Si bien hay una población significativa, no son permanentes los ataques a los civiles, debido a esta convivencia de respeto que tienen cuando los tienen muy cerca, y para algunos representa beneficios importantes, como el caso de don Joaquín, que se dedica a la pesca en el río Magdalena y dice que lo importante es respetar sus áreas y no está de acuerdo con que se erradique esta especie. Respetarles el área donde ellos viven, porque ellos son muy territoriales, y entonces si no se les meten a ellos, ¿a quién le gusta que le metan a la casa a la brava? A nadie le va a gustar. Que los erradique, pero no me parece, porque el animal sí es bravo, pero no tanto como la gente dice, que es que son unos asesinos. Que la verdad es que es por allá en el África, aquí estamos en Colombia. Doña Isabel Romero, quien también se dedica a la pesca, indica que se ha convertido estos hipopótamos en guardianes precisamente de su actividad económica. Que he estado como muy agradecida con Dios, con los hipopótamos, porque lo que hace que están allá, he visto que ha subido más pescadito, porque hay siempre una faena de pesca en la desembocadura, y los pescadores saben que ahí tenemos esos guardas de seguridad que son los hipopótamos y se abstienen de bolear tarraya, y acá en la parte alta ya ha aumentado el pescadito. Don Álvaro, desde Puerto Triunfo, que se dedica al transporte de turistas, dice que es un atractivo que hay que seguir cuidando, pero eso sí, respetando sus territorios. Y yo vivo acá al frente donde salen los hipopótamos, entre el límite del río Magdalena y el Cocornazo. Vivir con los hipopótamos es convivir con ellos a una distancia prudente, ni ellos molesten a uno ni uno molestarlos a ellos. Y de ahí vengamos plática, porque los turistas vienen a verlos y nos pagan los viajecitos, y de ahí vengamos la plática para nuestra familia. Álvaro Vivas Romero insiste en que los hipopótamos son seres que hay que cuidar, respetar, y que además representan también base de su economía por el turismo que generan en la región. La convivencia con los hipopótamos ha sido muy bonita y de mucho cuidado. Bonita porque ha traído turismo, y a través de ello devengamos el sustento diario para sostener nuestras familias. Y de mucho cuidado porque sabemos de su comportamiento y del riesgo que hay si invadimos el territorio que están habitando. No estoy de acuerdo con la idea que hay de exterminarlos. Ellos son seres vivos, y como seres vivos merecen respeto y cuidado. Otros, como don Luis Alfonso Maciú, asegura que los ha tenido cerca, muy cerca. Sin embargo, no ha corrido ningún tipo de peligro. No podemos decir que aquí hayan atacado a alguien. Por aquí no ha atacado nada. Aquí la convivencia con ellos es muy buena. Respetar su área, sí, porque si no respetamos la vivienda de ellos, estamos jodidos. Hay que respetar al animal porque están en todo su derecho. Y a nadie le gusta que le invadan el rancho. Eso es una mentira. A la brava no se puede hacer nada. Pero con ellos es bueno convivir. Eso sí, respetemos la distancia, porque ellos sí, no digamos que son unos santos, pero tampoco son unos malevos del todo, ¿no? Animalitos, para mí, la convivencia con ellos ha sido buena, gracias a Dios. A mí nunca me han tirado y he estado muy cerquita, por a 2 metros de ellos. Los de aquí son muy mansos, gracias a Dios. Para los habitantes del Magdalena Medio es muy normal convivir con los hipopótamos y han aprendido que deben respetar sus espacios. Algunos hasta se han acostumbrado a su convivencia. Otros también los tienen de mascotas cuando son pequeños. Sin embargo, las autoridades ambientales siempre insisten en que hay riesgos porque son impredecibles sus ataques, sobre todo cuando se invade su territorio. Bueno, me impacta cómo la gente se acostumbró a convivir con los hipopótamos, que aquí no tiran duro, que son buenos, que la convivencia es tranquila. Eso sí tienen claro que hay que mantenerlos lejos, pero realmente hay que ver el impacto que tienen en el ecosistema y no perder nunca de vista que de todas maneras son unos animales salvajes, que los vemos tranquilos y calmados, pero que en cualquier momento se puede presentar una situación. Ahora, esta es una especie invasora, pero justamente, Caroline, se hablaba hace relativamente poco de otra especie invasora. No es la única, recordemos eso. Y una especie invasora es cuando genera un riesgo para el ecosistema y su proliferación puede significar un verdadero lío. Por eso se encienden las alarmas. Hay otra especie invasora.
Pues altamente invasora, y en ese está el debate entre 12 entidades de gobierno. Estamos hablando del pez basa, es un pez que llegó de Vietnam, del sudeste asiático, hace más de 10 años a Colombia. En este momento está en el río Sinú, en el río Magdalena, y básicamente, por ejemplo, por el lado de la Autoridad Nacional de Pesca, de la UNAP, Nicolás del Castillo, su director, pues dice que por ahora pues no se ha demostrado justamente que la especie sea invasora, y que el Instituto Humboldt debe demostrar que esta especie pues sí causa un daño al ecosistema. Es una especie exótica que viene de Vietnam y en este momento no está declarada domesticada, por lo tanto no se puede formalmente cultivar. Igualmente, pues nosotros ya la basa lleva 11 años en el país demostrados y no ha habido todavía el primer ictioplancton. Ictioplancton es el huevo, o sea, no se ha demostrado que se ha reproducido, por lo tanto no es invasora. Nosotros no nos podemos negar la opción de tener esa economía a futuro en la piscicultura con el pez basa. Ese es el debate, que el pez basa puede ser altamente, pues como proteína para los colombianos, para los pescadores en el país, una fuente de ingresos, pero básicamente lo que dice el Instituto Humboldt, estuvimos hablando con Carlos Lazo, director de investigación de recursos hidrobiológicos de la entidad, dice que existen en este momento 2 estudios que hablan ya de la incidencia negativa que podría tener el pez basa en los ecosistemas de agua dulce como el río Magdalena y el río Sinú, donde se han reportado ya algunos individuos por parte de algunos pescadores. Llega, primero no tiene depredadores, no tiene nadie que controle su población, por tanto, a futuro puede crecer de manera exponencial, ¿sí? Eso es una amenaza potencial. A futuro, estamos dando un aviso, porque no lo vas a ver ahorita a corto plazo, sino a mediano plazo y largo plazo. Una especie, para que se establezca, necesita varias generaciones. Entonces, por eso es que no se percibe ahora como una tilapia o que llegue una plaga de langostas, ¿no? Dice básicamente que esto puede acabar con varias especies que son nativas, por llamarlas de alguna manera, en Colombia, en los ríos de Colombia, y que esto puede ser altamente peligroso en unos años. Por eso lanza el Instituto Humboldt esta alerta de que puede ser altamente invasor. Es otro debate, otro nuevo hipopótamo, por llamarlo de alguna manera, que surge en todo esto de las especies invasoras exóticas que han llegado al país. Y no están en blanco y negro, ¿no? No. Es decir, son debates cargados de matices y de muchos, pero muchos ingredientes. En todo caso, para tener allí en alerta. Y vamos con los ecotips que tienen que ver precisamente con animales silvestres. Llegan los ecotips. Hemos hablado con alguna frecuencia de los animales silvestres que convierten en mascotas. Hablábamos hoy, por ejemplo, de los hipopótamos bebés, que algunos han considerado, qué bonito tenerlo en mi finca. Y no es buena idea nunca. ¿Por qué, Caroline? Nos sobra repetir y reiterar. ¿Por qué no es buena idea? Básicamente porque los animales silvestres hacen parte de todo un ecosistema y hacen un trabajo mancomunado con otras especies para garantizar los bosques, para garantizar la vida, para garantizar el agua de todos los seres vivos en el planeta, incluyendo la humanidad. Tengo una vecina que tiene un loro. Un loro no es mascota. No es mascota. No ni es la mascota. Guacamaya tampoco. Ni la serpiente. Ni los loros. No. Los micos, pues. Los micos que tanto se da, por ejemplo, en la Orinoquía colombiana, que es muy frecuente ver en las casas que tienen algunos micos de mascotas. Francisco Ruiz, viceministro de Ambiente, nos cuenta más sobre este tema. Estos animales silvestres no deben estar en jaulas, en los patios de las casas, en los apartamentos, porque ellos cumplen una labor ecológica muy importante. Por ejemplo, los loros, que tienen picos duros para romper semillas, y después, cuando rompen semillas, estas semillas algunas caen al suelo, y estos son verdaderos helicópteros que en la selva riegan semillas para que haya más selva. Asimismo, cualquier animal silvestre está generando en su hábitat mucho más bosque, y si hay más bosque, hay más agua y hay más oxígeno para todos los habitantes del planeta, incluyendo los seres humanos. Recordemos que Colombia hace poco sancionó la ley de delitos ambientales, y dentro de esta ley está el tráfico de fauna de animales silvestres y hasta 14 años de cárcel para quienes compren animales silvestres o los tengan en su casa. Así que la recomendación que hace el Ministerio de Ambiente es: si usted tiene un animal silvestre, hay que entregarlo de manera voluntaria a las autoridades ambientales de su región, de su comunidad. Ojo que esto es delito, entonces, para que lo tengan en cuenta. No
Animales silvestres no son mascotas. Tenga el gatico, tenga el perrito, pero no vaya a tener el loro, ni la guacamaya, ni la serpiente. Esa es la recomendación. Y por favor, un hipopótamo no. Los hipopótamos declarados en Colombia, especie invasora, y están los expertos en el debate de qué hacer, cómo poder enfrentar la situación de esta especie. Llegaron en 1981 en las excentricidades de Pablo Escobar, que decidió traer 4 ejemplares y luego 40 años después, pues hay, calculan los expertos, 130 por allí. Han logrado esterilizar 12, el camino todavía es largo. Esto es Ecopodcast. Estamos aquí con Carola y con Daniela, también con Sebastián González en la producción. Hoy en la operación, Mauricio Amador y Paula Cárdenas. A ustedes siempre, gracias por estar ahí. Ecopodcast. El medio ambiente en tus oídos.